In progress. Ya reanudé. Buenos días al estudiante que ya ingresó. Le vamos a ir dando tiempito a los compañeros. Entonces, vamos a esperar un momentico a ver si ingresa alguien más. Ya cuando tengamos 2 estudiantes, así sea con uno solo, iniciamos la clase. Entonces, vamos a esperar unos 2 minuticos más y arrancamos. Bueno. Listo, entonces, buenos días. Saludo esperando que se encuentren muy bien en esta mañana. Qué pena. Vamos a arrancar recordando en qué clase quedamos. Recuerde que esta vendría siendo la semana número 13. Vamos a trabajar a partir de la pregunta 140. Recordemos el tema que estábamos manejando era el romanticismo. Entonces vamos a seguir manejando este tema hasta prácticamente la pregunta número 153. Entonces vamos a tener prácticamente 13 preguntas que resolver hoy. Entonces les voy a pedir el grande favor que estén atentos. Espero que hayan tenido este fin de semana descansito, que ya estén con nuevas fuerzas, renovaditos para este proceso, continuar con el proceso. Yo les voy a pedir el grande favor que estén muy atentos, la dinámica de siempre. Yo voy a, perdón, yo voy a estar explicando cada una de las diapositivas y ustedes van a ir respondiendo en sus módulos. Al final de clase hacemos rapidito un barridito sobre las preguntas a ver si cómo nos quedaron, si se quedaron bien o quedaron mal, para que ustedes se queden al día hasta la pregunta número, exactamente hasta la número 53. ¿Listo? 153. Entonces, chicos de ciclo 3, entonces espero que estén muy atentos y me colaboren en el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, en este casito yo estaría... Vamos a minimizar acá un poco para que no se vea todas esas ventanas de alguna manera ahí. Cierto que no dejan ver muy bien lo que estamos tratando de mostrarles. Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a recordar un poquito sobre el romanticismo, ¿sí? Quedamos en la 140, sin embargo, vamos a hacer como un resumen para que ustedes no se pierdan, porque yo sé que el estar de pronto en un receso hace que nos perdamos un poquito del trabajo que venimos realizando. Bueno, entonces vamos con el romanticismo. Vamos a bajar esto por acá para que no sea tan terrible. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver qué pasó, porque se nos ve eso tan terrible hoy. Listo, ya. Entonces, sabíamos que el origen del nombre se deriva de la palabra romántico y entre los primeros en hacer uso del término se destaca el señor James Boswell y también el señor Jean-Baptiste. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta 137 que ya la habíamos visto hace 15 días. ¿Sí? El romanticismo, entonces, es un término que puede emplearse de distintas maneras. Puede tratarse de una característica de aquello que es romántico, que expresa o comparte sentimientos, que es idealista. Y surgió en oposición a la ilustración, privilegiando los sentimientos sobre la razón. Recordemos en el tiempo de la ilustración y en el tiempo del neoclasicismo era todo lo contrario. Todos se inclinaban a que era más importante, ¿sí? Privilegiar los sentimientos sobre
perdón, la razón sobre los sentimientos. Entonces aquí este movimiento lo que hizo fue de alguna manera rebeldizarse ante eso. ¿Listo? Nos vamos a volver acá para responder la pregunta 138 o recordárselas. ¿En qué siglo dichos autores exponen su concepto de romántico? Cerca del siglo, ahí nos dan el siglo V, sexto, ¿qué? Siglo V, sexto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces ya sabemos que es la respuesta es la D. Perdón, ¿cuál octavo? 18, siglo XVIII. Ok. Quinto, sexto, ¿qué? 5, 6, 17 y 18. Entonces la respuesta es la de 18. ¿Listo? Muy bien. Dice en la 139, el término romántico se definiría como. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a ver, decíamos que enaltecía, daba libertad a la individualidad, era subjetivo, era más bien sentimental, tenía un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Es decir, aquí ya el autor podía crear teniendo en cuenta su imaginación y sus sentimientos, como él quería escribir. Muchos libros de los que, o muchas obras de las que se han realizado, se manejan teniendo en cuenta las emociones del autor. Es decir, si el autor había pasado por una situación de dolor, una pérdida humana, una pérdida de pronto en cuanto a su, en cuanto a su vida sentimental y amorosa. Entonces, ese es el sentimiento que impartía en sus obras, ¿sí? Entonces, eso era lo que le daba como ese plus a ese tipo de obras en la época, o mejor, con el movimiento romántico, ¿sí? Exalta esa libertad de poder crear, ¿sí? Y ponerle sentimiento a lo que le está ocurriendo. No solamente desde la parte amorosa, que son felices y comieron perdices, perdón, sino también de cuando hay una fatalidad, de cuando no se ama. Recuerden que yo les citaba aquí Romeo y Julieta, que se amaron, pero al final tomaron una pócima y ambos murieron. Entonces, más o menos, esa es como un ejemplo para que ustedes recuerden ese tiempo o ese momento romántico. Listo, entonces la pregunta 139, entonces la respuesta ya la teníamos, era algo lleno de amores y de desamores. Hoy sí vamos a arrancar con la 140, entonces ahí ya la podemos responder porque ya les expliqué que el movimiento romántico se opuso totalmente a todo lo que tenía que ver con el clasicismo, con el neoclasicismo y con la ilustración. Es decir, nada que tuviera que ver de poner primero la razón, anteponer la razón a los sentimientos. No, esto fue toda una revolución completa. Aquí primaban los sentimientos y las emociones. Entonces, la pregunta 140 dice, el movimiento del romanticismo con su carácter perceptivo, perdón, dice, A, se opone al clasicismo y a su orden, B, crea alianzas con el clasicismo porque sus ideales eran los mismos, C, es un movimiento que al igual que el clasicismo, solo habla de autores de la antigüedad y de ninguno de los anteriores. Entonces ustedes van a marcar rápidamente cuál consideran que es la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Dice, el romanticismo se basa en la reivindicación de lo particular frente a lo colectivo. O sea, tiene una rebeldía creadora por parte de los poetas, que ellos que querían terminar con esa orden o con esa norma que siempre tenía la creación literaria hasta ese momento, que el clasicismo marcó tanto sobre las normas aristotélicas. ¿Sí? Las normas aristotélicas tienen que ver con las tres unidades, ¿sí? Que es tiempo, espacio y acción. Los escritores no podían salir, digamos, de esa zona porque ustedes saben que el neoclasicismo creía que está por encima del bien y del mal, o sea, que era la razón bueno, el autor tenía que ser solo sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿sí? Sobre la vida social, política, cultural que estaba sucediendo en ese momento. No permitía nada romántico y si lo hacía era muy mínimo, o sea, no tenía ni siquiera relevancia, ¿sí? Entonces, en este caso,
El romanticismo vino a romper esos paradigmas y se colocó como algo de rebelión, tomémoslo de esa manera, fue un movimiento rebelde en todo lo que tiene que ver con las artes, ¿sí? Claro que también al presentarse como algo rebelde dentro dentro de lo artístico, pues también tuvo su despliegue en lo social y en lo político. Entonces, la pregunta 141 dice lo siguiente: al percibir al romanticismo, como decía Lacour, como amores idílicos, desmesurados, sobrenaturales, que rompen con los límites de la razón y el alma, es inevitable su separación frente al neoclasicismo. ¿Por qué? A. Ambos competían por el orden de las cosas. ¿Será que el romanticismo competía con con el neoclasicismo por el orden de las cosas? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, analizarlo. B, el romanticismo era político y nacionalista, al contrario que el neoclasicismo, que era más libre. ¿Sería que el neoclasicismo sí era libre? La C, el romanticismo rompía con los moldes y esquemas impuestos por el neoclásico. Ustedes van a responder ahí cuál es la correcta y de todas las anteriores. Entonces ustedes hagan ese análisis de lo que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien. Ahora la 142 ya la podemos responder. Dice, por lo tanto, el romanticismo florecería como un movimiento A, conservadurista y sobrio; B, revolucionario y cultural; C, normativo y estratégico; D, monótono y estructuralista. ¿Listo? Van a responder ahí juiciosos cuál consideran, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, cuál es la respuesta correcta. Continuemos. Entonces aquí dice, para tener en cuenta, el romanticismo es un movimiento revolucionario revolucionario en todos los ámbitos vitales de las artes, lo que les estaba explicando. Rompe con los esquemas establecidos en el neoclasicismo y defiende que la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. En este momento es cuando aparece dentro de los escritos toda esa parte negativa del espíritu, la muerte, algunas figuras satánicas dentro de las obras aparecen en ese movimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, listo, continuemos. La literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició cuando, muchachos, ya lo sabemos, en el siglo XVIII, cerca del año 1770. ¿Sí? En donde apareció en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Y luego, después de que apareció, ahí fue donde apareció por primera vez, entonces se dispersó, se regó esa ola, o mejor dicho, ese movimiento por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. O sea, en ese momento se está llevando a cabo también procesos todavía del romanticismo dentro de los escritores, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ustedes ahí bien juiciosos. Entonces, vamos a la pregunta 143, que nos dice en qué países de Europa florece dicho movimiento romántico. Entonces, nos dan 4 opciones. La primera opción es Alemania, Rusia e Irlanda. La B nos dice países del Mediterráneo. C, Inglaterra, Alemania y Francia. Y D, todas las anteriores por ser europeas. ¿Listo? Entonces vamos a ver, pues ahí les nombré 3 lugares especiales o lugares donde se desarrolló el movimiento ¿qué? Literario, movimiento literario romántico. ¿Listo? Muy bien. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver aquí este planito. Esto lo vimos la clase anterior, aquí que solamente estoy tomando diapositiva por diapositiva para que ustedes entiendan por qué esa diapositiva va ahí, por qué nos sirve para responder la pregunta en este momento. Entonces, vemos las características que hay dentro del movimiento romántico. Entonces, en el romanticismo el escritor defiende la libertad total del individuo, tanto social como política y artística. También la importancia del individuo, unida a una concepción subjetiva de la realidad.
Es decir, si en ese momento estaba pasando un proceso de violencia, el escritor salía de ese enfoque real y realizaba algo que fuera más allá de esa realidad, ¿sí? Algo que fuera mucho más elevado de alguna manera, decirlo, algo que él buscara una razón de ser, algo que llevara a la gente a salirse un poco de lo que estaba ocurriendo. La búsqueda de la felicidad chocaba con el mundo en que les tocaba vivir, de donde viene el fracaso existencial de estos. Es decir, ellos querían llevar a la gente más allá de lo que estaba ocurriendo, sin tener en cuenta el lector cómo iba a asociar eso en su vida. Eso también puede ser cuando ustedes ve más adelante dentro de sus clases, vean cuáles fueron las ventajas y desventajas del romanticismo. Las obras son de carácter histórico, entre eso manejan mucho el interés por la Edad Media, por las culturas exóticas orientales o americanas. Más el interés de ellos era más la parte del culto, algunos espíritus desde la parte de los, digamos, de la cultura precolombina, ¿sí? Antes de Cristóbal Colón. ¿Cómo manejaban eso ellos a través del mito y de la leyenda? Entonces, digamos que aquí trascendió, ¿por qué? Porque ya como era sentimientos y emociones, hacían, era muy relevante este tipo de temas, ¿sí? Sobre los espíritus, sobre mito, leyenda. Entonces, ese momento fue importante para ese tipo de obras. La libertad, esos eran los temas, la libertad, el poder, la justicia, el sentido de la vida, de pronto el silencio de Dios en ese momento, el destino del ser humano y el amor, que es por un lado anhelado, pero por otro lado es inalcanzable, ¿sí? En cuanto a la lengua, pues buscaban innovaciones, diversos registros y estilos, coloquialismos y neologismos, intentando describir los estados de ánimo. Aquí es donde aparece, estaba triste y susurraba, y entonces le hacen unos adornos literarios, figuras literarias bastantes, digamos, bastante extendidas, o sea, todo el tiempo se tiene en cuenta estar hablando en esa con este tipo de figuras retóricas o figuras literarias. Listo, aquí hay un paralelo entre el momento de la ilustración, el neoclásico y el romanticismo, ¿sí? Entonces, que la imitación de los en la ilustración, la imitación de los clásicos, porque estos habían llegado a la máxima perfección, es decir, la ilustración no trajo nada nuevo, sino que imitó ya las obras clásicas que habían llegado aparentemente a la máxima expresión. ¿Listo? O a la máxima perfección. También habla de la libertad creadora del ser humano, pero ya el romanticismo, o sea, el romanticismo no imitó a nadie, simplemente tiene una libertad creadora del ser humano y busca la originalidad a través de la inspiración. En la ilustración, el arte era visto como una belleza, como un buen gusto, como perfección y equilibrio, mientras que en el romanticismo era lo feo, incluso le da mucha libertad, lo feo, lo deforme, también hacía parte del arte. En la ilustración, el objetivo, yo como objetivo, era la exaltación de la razón por encima de los sentimientos. En cambio, en el romanticismo es el yo subjetivo, la expresión de mis sentimientos. En la ilustración, la naturaleza era idealizada que transmitía paz y equilibrio, mientras que en el romanticismo es agreste, que en muchas ocasiones es un reflejo del estado de ánimo del escritor. En la ilustración hablamos del universalismo, que exalta los valores humanos universales, mientras que en el nacionalismo se resaltó lo romántico, que exalta el idioma y el paisaje propios con almas de la nación. Es decir, este paralelo entre entre estos dos movimientos nos hace ver cómo fue la rebeldía de este movimiento romántico frente a la ilustración y el neoclasicismo. Listo, vamos a la 144. A su vez, en Hispanoamérica tuvo gran influencia el movimiento romántico, especialmente para, ¿listo? Dice A, controlar políticamente a la población. B, asustar a la población sobre el poder de las monarquías. C,
inspirar en la gente y a los movimientos libertarios revolucionarios y de ninguno de los anteriores. Ahí está la respuesta. Correcto. Muy bien. Resulta que aquí les voy a hablar de dos personajes importantes. Aquí yo sí misma voy a dar la respuesta en la 145, que algunos de los autores hispanoamericanos fuertemente influenciados por el romanticismo europeo fueron el señor José Antonio Echeverría y Jorge Isaac. Ahí también podría ser el escritor Fernando Savater y Eduardo Galeano, también podría ser, pero nos vamos a arriesgar un poquito más aquí hacia Hispanoamérica, hacia los escritores más cercanos que nosotros. Recuerden que la María es de este escritor Jorge Isaac, entonces ahí podemos concluir más o menos lo que estamos hablando. Sirven cualquiera de los dos, vamos a tomar la C como referencia. 146. Entre varias de las características del romanticismo podemos encontrar A, la razón por encima de lo estético. ¿Será que en la época del romanticismo la estética, estaba la razón por encima de lo estético? Recordemos lo que hemos estado hablando todo este tiempo. B, la exactitud que otorga la ciencia. Hasta el momento no hemos hablado de ciencia. Ustedes mirarán si esa es la respuesta o no. La poca importancia por lo sensible. ¿Será que sí? De ninguna de las anteriores. 147. Una de estas características no pertenece al romanticismo. A, la estética nacionalista. B, la función revolucionaria. C, la razón por encima de lo sensible, ¿cuál no pertenece? D, la búsqueda de lo infinito. Por favor, conforme ustedes hayan entendido, vayan respondiendo. Listo, continuemos. Los temas del romanticismo ya los dijimos, que era el subjetivismo, el amor y sentimientos, ansia de felicidad y posesión de lo infinito, naturaleza la religión, los conflictos sociales, el rechazo de la vida y culto a la muerte, las tumbas, los cementerios, las almas, los espíritus, todo lo que tenía que ver con esos espíritus era el tema predilecto del romanticismo. El pesimismo y atracción por lo nocturno y misterioso también fue importante. Pero sobre todo el gusto de los elementos irracionales como un elemento fundamental, el elemento sobrenatural. Esto sí que les gustaba a muchos de los escritores, sobre todo en la literatura inglesa y alemana. Sí, les gustaba muchísimo tener ese elemento sobrenatural, algo que rompiera los esquemas dentro de un escrito. Es decir, en una novela colocaban un hada, de pronto en un, ¿qué les digo yo? En una novela, no sé, como un personaje gigantesco o minimizándolo, o un momento, la descripción de un momento salido de la realidad. Es decir, la doncella soñó y entonces se encontró, digamos, en otro planeta o bajo a un subterráneo, cositas así, ¿sí? Eso se llama el elemento sobrenatural que aparece, que aparece dentro de una historia, ¿listo? Entonces, eso es como era la esencia en ese momento del romanticismo, ¿listo? Entonces, contestemos la 148. Dice, siendo lo sobrenatural como una característica del romanticismo, se podría decir que a lo sobrenatural es la habilidad de sobreponer la razón a la explicación de las emociones. B, hace referencia a la manera ordenada y monótona de relatar algo romántico. C, lo sobrenatural resalta el sentimiento patriótico y el ánimo de preservar lo clásico y ordenado. De ninguna de las anteriores. Entonces ustedes van marcando las respuestas correctas ahí. Vamos a hablar ahora de la asimetría. ¿Qué será la asimetría? ¿O qué tiene que ver la asimetría dentro del tema de romanticismo? Entonces es ese interés por los temas populares, nacionales e históricos, también por los fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora y por el gusto por lo exótico y su subjetivismo en el idealismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban en la búsqueda, ¿sí?, de cosas bellas y naturales antes que lo feo y lo grotesco, es decir, estaban en la libertad de contar cosas dentro de los temas populares, pero le incluían fantasía, como en
como en La Bella y la Bestia, yo les explicaba. Dentro de ese personaje tan terrible, que era feo, monstruoso, después se volvía una persona muy amable, ¿cierto? Y se volvía alguien con características físicas muy diferentes a las que presentaron en la originalidad del personaje, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Hacían una simetría de personaje, algo que nosotros veíamos como maluco, como que no es bonito, ellos lo colocaban como un personaje especial porque no se dan cuenta del físico, sino de qué, de los sentimientos que ese personaje podría dar, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que es la simetría en el tiempo del romanticismo, en el movimiento romántico. La 149 nos dice, siendo la simetría una característica del romanticismo, se puede decir que es A, la búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica, B, confrontaciones dispares que invocan el caos por encima del orden y la razón, C, la búsqueda de lo bello y natural antes que lo feo y lo grotesco. D, todas las anteriores. Listo, continuemos. Siendo la búsqueda de lo infinito una característica del romanticismo, se puede entender. Entonces, aquí en la búsqueda de lo infinito, aparte de ese ingrediente de lo sobrenatural, aquí dice busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística, es decir, el arte en ese momento no tenía límites. Usted dibuje lo que la imaginación le ve, ¿sí? Eso era, escriba lo que la imaginación le dé, ¿sí? No había un límite de expresión artística, tanto en todo lo que tiene que ver con el arte, en el dibujo, la pintura, la música, ¿cierto? No había ¿un qué? Un límite de expresión artística. Entonces, la danza, el teatro aquí, todo eso se desplegó, todo eso cogió fuerza en la época del romanticismo. Entonces, vamos a responder. 150, siendo la búsqueda de lo infinito, una característica del romanticismo, se puede entender que A, se busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. B, se busca entender y preservar los límites y las divisiones en el arte. C, busca entretener a un público limitado y torpe. D, se busca entender razonablemente las reglas y el orden que define lo contable con un final o sentido. ¿Listo? Entonces ustedes responden ahí juiciosos cuál es la correcta. Listo. Cuando hablamos del lenguaje, bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje de esa época. Entonces, el lenguaje del romanticismo es enfático, exagerado, lleno de signos de interrogación, de exclamaciones, de puntos suspensivos, de adjetivos valorativos, de antítesis violentas, de metáforas y toda clase de figuras literarias. Esa característica animó a la creación de figuras desmesuradas a través de adornos de figuras retóricas o símbolos. Es decir, yo al principio de la clase les decía, en esta época todo lo que es metáfora, hipérbole, comparación, símil, todas esas figuras literarias que adornan, que la ponen más bonita, que es la parte poética, ¿cierto? Y de la poesía y del poema, pues resulta que esto abarcó casi todo lo que tiene que ver con el género literario, así fue. Todo lo escrito, así fuera una novela, todo tenía ese despliegue de figuras literarias e imágenes, tanto en la, digamos, ya hablando desde la parte de las artes, no tuvieron como decía antes, un límite, sino que eso se profundizó y hasta la fecha también todavía se maneja ese tipo de escritos. Entonces, 151, siendo el lenguaje metafórico y ornamentado una característica del romanticismo, se puede definir como A, el ánimo de crear exactitud en la narración, B, el ánimo de la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos y figuras retóricas o símbolos, C, el ánimo de simplificar toda narración y producción artística de todas las anteriores. ¿Listo? Uy, ya nos quedan 10 minutos. Bueno, nos quedan solamente 2 preguntas aquí para presentarles y ya vamos a las respuestas. 152. Se puede decir que la función revolucionaria lograda por el romanticismo se debe a qué? A, su sentido de desorden, rompía con las estructuras impuestas por varios sistemas del poder. B, su estilo clásico incitó a revolucionarlo todo para regresar a las viejas costumbres. C, su narrativa racional comunicaba la importancia de calcular ordenadamente una revolución.
Y D, ninguna de las anteriores. Entonces ahí está la respuesta, está clarita. 153. Al decir que lo sobrenatural era un aspecto importante del romanticismo, podríamos decir que eran escritos de espíritus y fantasmas. A, sí, porque lo sobrenatural es el mundo de los fantasmas. B, sí, porque el terros y las almas en pena era tema recurrente del romanticismo. No porque lo sobrenatural era comprendido como el desborde de sentimientos y la pasión, no por los fantasmas. De ninguna de las anteriores explica el punto de lo sobrenatural. Entonces, vamos a responder la B, aunque la C también es muy cerca a la respuesta correcta. ¿Listo? Solamente por algo que está ahí después de la coma, que no es la idea como tal. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces ya llegamos a la 153, ya saben que la 154 aparece, es el modernismo. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Necesito que ustedes estén ahí bien atentos. ¿Listo? ¿Ya me están escuchando, chicos? Ok. Entonces, venga, vamos a colocar esto acá. Muy bien. Me quedé un momentico. Listo. Muy bien. Entonces, ya creo que pueden activar sus micrófonos. Nos salimos un ratico del internet, pero ya volvimos. Listo, vamos a hacer rápido un barrido sobre las preguntas. El romanticismo, pregunta 137. Frente al término de romántico, ¿qué autores expresan dicho término? A, B, C o D. Hola, chicos, ¿cuál es la respuesta correcta? No se me queden calladitos porque perdemos tiempo. La A, profe. La A, Margelis, buenos días. Muy bien, 138. ¿En qué siglo dichos autores exponen su concepto de romántico? A, B, C o D. La D. La D, muy bien, pero necesito que todos participemos. 139. El término romántico se definiría como A, B, C o D. La A. La A, muy bien. 140. El movimiento del romanticismo con su carácter perceptivo A, B, C o D. A, profe. La Ah, A. muy bien. La A se opone al clasicismo y su orden. 141. Al percibir romanticismo, como decía de la Curme, como amores idílicos, desmesurados, sobrenaturales, que rompen con los límites de la razón y el alma, es inevitable su separación frente al neoclasicismo. ¿Por qué? A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. La C, profe. La C, muy bien. El romanticismo rompía con los moldes y esquemas impuestos por el neoclásico. 142. Por lo tanto, el romanticismo florecía como un movimiento A, B, C o D. C, profe. La B. ¿Cuál? La B. La B. Revolucionario y cultural. Muy bien, Margelis, es que ese es tu nombre. Señora. Revolucionario y cultural. Recuerden que era un movimiento de revolución, venía a desbaratar todo lo que ya traía, digamos, la tradición. 143. ¿En qué países de Europa florece dicho movimiento romántico? A, B, C o D. C. Muy bien, C. 144. A su vez, en Hispanoamérica tuvo gran influencia el movimiento romántico, especialmente para A, B, C o D. C. C, muy bien. Inspirar en la gente o inspirar a la gente a los movimientos libertarios y revolucionarios. Muy bien. 145. Algunos de los autores hispanoamericanos fuertemente influenciados por el romanticismo europeo fueron. Ahí les di la respuesta. ¿Cuál fue? La C. La C, profe. Ok. 146. Entre varias de las características del romanticismo podemos encontrar A, B, C o D. La C, profe. La D, profe. La D. D, muy bien, es la D, ninguna de las anteriores. Listo, 147. Una de estas características no pertenece al romanticismo. A, B, C, D. ¿Cuál sería? Yo puse la C. Sí, muy bien, es la C, la razón por encima de lo sensible. Recuerden que esta no era una característica, era lo contrario, lo sensible por encima de la razón.
Muy bien, 148. Siendo lo sobrenatural como una característica del romanticismo, se puede decir que A, B, C o D. La A. La C, Lo- profe. ¿Cómo? La C. No. Yo La puse me la dice- A, profe. Dice, La ¿lo D, profe. sobrenatural es la habilidad de sobreponer la razón a la explicación de las emociones? No es. B, hace referencia a la manera ordenada y monótona de relatar algo romántico. No. Lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y el ánimo de preservar lo clásico y ordenado. No se saben que en el romanticismo no querían conservar nada. Dice, de ninguna de las anteriores. Es de ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores cumple con lo sobrenatural. ¿Listo? 149. Siendo la asimetría una característica del romanticismo, se puede decir que A, B, C o D. ¿Qué me dicen ustedes? La C. La C, la búsqueda de lo bello y natural antes que lo feo y grotesco. Les voy a pedir el favor a los chicos que están ingresando, que creo que ya son de ciclo 4, que me permitan terminar aquí con los chicos de ciclo 3 y ya ahorita vamos en clase con ustedes. ¿Listo? Muy bien, vamos la C, sí señor, 150. Siendo la búsqueda de lo infinito una característica del romanticismo, se puede entender que A, B, C o D. Yo La puse D. la A, profe. Muy bien, en la A se busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. 151. Siendo el lenguaje metafórico y ornamentado una característica del romanticismo, se puede definir como A, B, C o D. La B. Muy bien. La B, el ánimo de la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos, figuras retóricas o símbolos. Eso estaba tal cual en la diapositiva. Muy bien. 152. Se puede decir que la función revolucionaria lograda por el romanticismo se debe a qué? A, B, C o D. La A. La B. La A, muy bien, porque rompe, ¿cierto? Es su sentido del desorden, rompía con las estructuras impuestas por varios sistemas del poder. Por eso les decía que el romanticismo no solo impactó en las artes, sino también desde la parte social y la parte política. Entonces eso rompió esquemas en esa época. 153. Al decir que lo sobrenatural era un aspecto importante del romanticismo, podríamos decir que eran espíritus de espíritus y fantasmas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La B, profe. ¿La B seguro? La A, profe. La B, es la B. Pero me tienen que decir sí, profe, porque ustedes me dicen, profe, la A, la B. No, tengan seguridad. La B. Sí, porque el terros y las almas en pena eran tema recurrente del romanticismo. Recuerden que aquí fue donde empezó a coger fuerza esos escritos y temas sobre lo espiritual, lo oculto. Entonces, en el romanticismo avanzó este tema. ¿Listo, mis chicos? Espero que hayan entendido la clase muy bien, espero que hayan aprendido. Ya la próxima estaremos también con otras, yo creo que 15 preguntas y el siguiente 15 preguntas para terminar con nuestro módulo. Espero que estén leyendo su libro, que ustedes no tengan que tener policía al lado para hacer ese ejercicio, porque la idea es hacer el foro. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo.